Carta de Filemón. La carta de Filemón tiene solamente un capítulo, así que hoy entramos y ahí mismo salimos. Solamente vamos a ver hoy esta carta, este capítulo, y la semana que viene entonces sí nos conectamos con el libro de Eclesiastés. Y hoy vamos a estar solamente en Filemón. De modo que si tienes tu Biblia te voy a pedir que vayas a Filemón, abras tu Biblia en Filemón, en el único capítulo que hay. Y en lo que llegas ahí, el título para el sermón de esta noche, el título del mensaje es El poder de la reconciliación. El poder de la reconciliación. Esta carta tiene únicamente 25 versos. Solamente tiene 25 versos. Es una carta que escribe Pablo. Pablo escribe esta carta desde la cárcel de Roma. La escribe más o menos por ahí del año 60, 61 después de Cristo. Y está interesante, esta carta no estaba como en el presupuesto de que fuera metida en el canon, porque no estaba puesta para ello, sino que es una carta que es completamente privada y personal desde el corazón de Pablo a Filemón, un discípulo que él había levantado. Así que vamos a ver qué es lo que dice, y tú puedes preguntar, bueno, simplemente Pablo escribe desde Roma esta carta para Filemón y solo 25 versos, pastor. ¿Será que 25 versos es suficiente para cambiar vidas? Por supuesto que sí, y lo vamos a descubrir juntos. Así que te voy a pedir que ores conmigo y veamos qué es lo que quiere Dios hablarnos esta noche a través de esta carta. Padre amado, te damos las gracias. Te damos gracias porque en verdad es que tú has alcanzado nuestra vida y has alcanzado nuestro caminar y has transformado nuestra vida, sabiendo que una relación contigo lo cambia todo. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que el Espíritu Santo lo derrames en este lugar para que hables a través de tu palabra, que sean tus palabras, no las mías, que sea a través de mí, pero que hagan todo aquello para lo cual las has enviado, y que cada uno de los que están hoy aquí sean sensibles en su corazón a lo que tú quieres hablar. Señor, habla porque tu iglesia escucha. Queremos oírte, Señor. Queremos entender, queremos conocerte y queremos en verdad seguirte, habitar en la luz. Viviendo en un mundo tan difícil, con cosas que están sucediendo que ni siquiera podemos nosotros controlar. Estamos ansiosos, estamos afanados, preocupados, pero a ti esto no te sorprende, Señor. Así que recógenos aquí, abrázanos, Señor, y guíanos como nuestro buen pastor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Todos los que estamos aquí de alguna manera hemos experimentado relaciones rotas. De alguna manera hemos experimentado heridas. Hay algunas heridas que son pequeñas, otras heridas que han sido grandes. Hay cicatrices que se han borrado, pero hay cicatrices que han quedado, y hay cicatrices con las que hemos caminado y hemos aprendido a cojear heridos. Y hemos a veces hablado desde la herida y no desde la cicatriz, porque ha habido mucho daño, ha habido traición, ha habido conflicto, y la realidad es que muchas veces pensamos que es cuestión de tiempo. El tiempo va a resolver el conflicto. Déjame te digo una cosa, el tiempo no resuelve el conflicto. La realidad es que solo la gracia de Dios puede transformarte, y si tu corazón está dispuesto a perdonar y a reconciliar, entonces se resuelve todo aquello que hoy puede ser una carga para ti. Y hoy estamos aquí para ver qué es lo que esta carta va a decir, porque lo que vamos a terminar viendo es el evangelio puro y en acción. Y vamos a ver en esta carta cómo es que Filemón va a ser el receptor y Pablo va a ser quien escribe. Pero ahí en medio hay una persona que se llama Onésimo. Onésimo es este esclavo que es parte de los esclavos que Filemón tiene. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque este esclavo Onésimo ha robado a su amo, ha huido y se ha dado a la fuga, y en la gracia de Dios se ha topado en la cárcel con Pablo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto es lo que va a suceder, porque cuando terminemos vamos a entender, pero ahorita quizá podremos estar diciendo, ¿y qué va a pasar, pastor? ¿Y si regresa? ¿Y si no lo perdona?
Ay, no, pastor, no estudiamos esa carta. ¿Y si lo castiga? Vamos a ver mejor juntos qué es lo que va a pasar y qué es lo que Dios quiere hablar. Así que te pedí que estuvieras conmigo, Filemón. Vamos a ver Filemón y vamos a ver los primeros versos y vamos a ver los primeros 7 versos. ¿Estás conmigo en Filemón? Entonces esto es lo que dice, hemos orado ya y dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón. Y dice, nuestro amado hermano y colaborador. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Verso 4. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y aquí estamos. Vamos a hacer esta pausa para ver Pablo está escribiendo a Filemón. Filemón es un creyente. Filemón no solo es un creyente, es alguien a quien Pablo ha levantado, por lo que quiere decir que Filemón ha sido discípulo de Pablo. Ahora, Filemón nos va a dejar ver Pablo, es alguien que vive en Colosa. Y Colosa es la iglesia donde estaban los colosenses. La iglesia de las par que había en Colosa, una de ellas es en la casa de Filemón. Así es que cuando pienses en la iglesia de los colosenses, está ubicada en donde está esta iglesia, donde está Filemón y la comunidad. Pero estamos viendo primero que Pablo se dirige a Filemón y está hablando del amor que tiene como hermano. Está hablando, yo sé el amor y la fe que tú tienes por los santos y por lo que estás orando y por lo que estás haciendo. Y me encanta porque imagínate esta carta, ahorita que la veamos, en ningún lugar habla de la resurrección, no habla de la crucifixión. Esta no es una carta doctrinal, esta no es una carta teológica. Esta es una carta desde el corazón de Pablo, de manera privada a Filemón, porque en amor le va a pedir un favor. Así es que yo me imagino que si estaría aquí atrás, Onésimo sentado, diría, oye, cuando la leí, yo nunca esperé que estuviera aquí. Y la realidad es que a lo mejor no se esperaron que estuviera parte del canon dentro de la escritura, pero vas a encontrar muchas cosas que Dios quiere hablar y vas a decir, por eso es que esta carta aquí. Entonces tiene esta carta 3 personajes. Pablo, que es quien la escribe, Filemón, que es quien recibe, y está Onésimo. Onésimo es de quien habla la carta. Este es el Onésimo que vas a ver todo el tiempo en la carta. Ahora es bien interesante, cuando Pablo desde la cárcel escribe la carta, se la va a dar a Onésimo y le dice, cerradita, se la puedes llevar por favor a Filemón. No para la iglesia, sino para Filemón. Y Onésimo va a ir a llevarle esta carta. Filemón era un hombre pudiente, era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía esclavos, y uno de estos esclavos ahora está a la fuga. Se ha ido, ha robado, ha huido. Y entonces lo que vamos a ver es que hoy no dice la escritura, por lo cual no vamos a entrar a tratar de indagar lo que no nos corresponde, pero por gracia de Dios se encuentran Pablo con Onésimo en este ambiente de los presos, y Pablo ministra a Onésimo, y llega un momento en el que Pablo le presenta el evangelio, le presenta la cruz, le presenta la gracia de Dios, y Onésimo se rinde a Cristo. Y hoy entonces está el que ahora es un recién nacido o nacido de nuevo, este hombre convertido y entregado a los pies, este hombre ahora perdonado, pero se encuentra en esta situación. Ahora Pablo le ha dicho a Onésimo, tienes que regresar. Tienes que ir a ver a Filemón. Tienes que pedirle perdón. Wow. Y yo quiero hacer esa pregunta hoy aquí. ¿Hay alguien a quien tú le debas pedir perdón? Porque quizá tú estás aquí y sabes que hay una situación en tu vida donde tú necesites reconciliarte con alguien. Ahora, no sé, puede ser que
que hay algo que debes hacer pero no has querido hacerlo, o hay algo que no sabes cómo hacerlo, pero muchas veces nosotros queremos reconciliarnos sin haber transformación. Muchas veces queremos arreglar las cosas externas. Ten mucho cuidado con esto. Tú no vas a arreglar a que todo esté bien externo si no ha cambiado lo interno. Entonces hoy la exhortación es esta: Onésimo no va a regresar siendo el mismo hombre. Onésimo va a regresar completamente transformado. Y lo interesante es que ahora es un creyente y va a regresar un hermano en la fe y ha alcanzado la gracia. Pero para Filemón este es el mismo... metí el filtro, hermano, así que el mismo esclavo. Para Filemón, este esclavo es lo más bajo que hay. No sé si sepas esto, pero está en la cárcel Pablo bajo el imperio de Nerón. El imperio romano ha permitido que este tipo de esclavos, cuando hay un robo y un pecado así grave, podía costarles la vida, y estaba legalizado que lo mataran, sí. Así es que ahora sabe Onésimo que tiene que ir a ver a Filemón, pero lleva una carta. Y tú y yo vamos a ir decodificando lo que dice esa carta, y vamos a ir viendo lo que dice esa carta, porque cuando tú ves, va a regresar y le va a pedir perdón, y tú podrías estar pensando: bueno, yo no sé, yo creo que es que hay cosas imposibles, pastor. O sea, usted no tiene idea del daño que me han hecho a mí. Y no, yo no tengo idea, la realidad no tengo idea. Dios tiene idea. Dios sabe el daño que de pronto hay muchos que piensan: esta persona no va a cambiar. Ella ya es así, ella no va a cambiar. Y te digo algo: Dios es especialista en cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Dios va a hacer lo que solamente Él sabe hacer. Dios tiene gracia para cambiar al rebelde, al orgulloso, al mentiroso, al que causa dolor, al que causa destrucción, al divisor. No hay ninguna persona que quede fuera del alcance de la gracia de Dios. Así es que vamos a analizar un poco de lo que dice. Pero el verso 1 empieza diciendo algo que llama mi atención y quiero que lo veas. Y es que Pablo, todas sus cartas, bueno, casi todas las cartas, empieza él presentando lo que es su función, y dice apóstol de Jesucristo. Esta es la única carta que empieza de otra manera. Y esta carta, lo que empieza diciendo él es prisionero de Jesucristo. Aquí está presentando con su condición, no con su función. Y se presenta aquí como prisionero, y yo creo que esto es algo importante. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que Pablo esté en la cárcel por una razón y por un motivo. Y teológicamente, en la voluntad permisiva de Dios, todo pasa con un propósito. Todo lo que atravesamos tú y yo en la vida tiene un propósito. Todo lo que tú y yo puede ser dolor, puede ser sufrimiento, puede ser benevolencia. Todo aquello que nos pasa en la vida tiene un propósito en la economía de Dios. Y Dios ha permitido que esté Pablo ahí. Y la gente que ha alcanzado Pablo desde ahí, de hecho en Hechos 9 vimos la semana pasada que la indicación de Jesucristo a Pablo es: tú vas a saber lo que te toca sufrir en causa de mi nombre, pero tú llevarás mi nombre a gentiles, a judíos y a reyes. Para poder enfrentarse a los reyes y en las cortes en las que ha estado, tenía que haber estado preso. Es increíble la economía de Dios. Pero aquí está este hombre. Y este hombre nos ha hablado en los primeros versos también de Timoteo, al que ya hemos estudiado. No lo vamos a analizar, pero simplemente es alguien que Pablo ha invertido, ha levantado y lo ha dejado ahora encargado de la iglesia de Éfeso. Pero Filemón de alguna manera está encargado también de una de las casas que son iglesias en Colosa. Y aquí está, ese es un colaborador. Ahora dice dos nombres en el verso 2. Apia, que es la que se conoce como esposa de Filemón, y Arquipo, que es el hijo de ellos dos. Si quieres algún nombre para tus hijos, aquí tienes alguno. Y le dice que es la iglesia que está en su casa. Así es que es claro que la iglesia en Colosa que corre en esta comunidad es en la casa de Filemón. Ahora, la iglesia, cuando tú piensas en iglesia, lo primero que piensas es en el templo, los vitrales, estos edificios. La iglesia no es eso. La palabra iglesia en griego es eclesía. Y la palabra eclesía es la palabra que en griego quiere decir asamblea o congregación de personas. Y es el llamado de personas a salir fuera de la corrupción del mundo para poder ser transformados y santificados, y estudien la escritura. Esta congregación es la iglesia. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia.
Así que la iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Y me encanta porque en el verso 4 y 5 que leímos dice: doy gracias a Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Oigo del amor y de la fe que tienes. Y qué bueno que dice esto, porque esto es por lo que está orando. ¿Por qué es importante por lo que ora? Porque tú y yo oramos solamente por el que está bien amolado. Oramos por el que está bien enfermo. Y la realidad es que tenemos que también orar por el que le está yendo bien. Porque el problema es que cuando a alguien le está yendo bien, porque no le estaba yendo bien y Dios le ha bendecido, ¿sabes dónde tiene los ojos Satanás? En llenarle de orgullo, en ocuparlo al máximo. Satanás monopoliza 3 cosas, nunca te pierdas de esto: el ruido en tu vida y en tu alma, la prisa, el peor enemigo de la vida espiritual, y las multitudes. El multitasking, las muchas cosas que tengo que hacer, te va a tener muy ocupado. Pero ahora esta persona que venía y clamaba por el Señor porque estaba con estos problemas, Dios la ha bendecido. Ahora esta persona está recuperada, le está yendo súper bien y ya se olvidó del Señor. Y me encanta la oración, porque la oración nos invita a orar por el que le está yendo bien, y a orar porque le está yendo bien, y a orar porque además no solamente tiene un target en la espalda, sino que también es que te vaya bien. Y dice aquí que tu comunión de la fe, que también es tu participación en la comunidad, el conocimiento que tienes de la Escritura, nunca se aparte de ti. La oración es: no falles, no enseñes doctrinas torcidas. Cuidado con la verdadera teología, aguas. Y esta oración me gusta cómo es que lo pone. Y en el verso 6 y 7 vemos esto. Le dice: te ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz en el conocimiento de las cosas del Señor. Ahora, esto es interesante porque nos va a poner en el primer punto de 3. Primer punto de esta noche es: el poder de la reconciliación transforma corazones. El poder de la reconciliación transforma corazones. Leemos juntos, por favor, el verso 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, ahora, dice, te ruego también, dice yo, Pablo y anciano, prisionero de Cristo Jesús. Ahora le va a decir el ruego en el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Nosotros ya escuchamos un poco de quién es Onésimo, pero en este momento es la primera vez que le está dando este ruego. En el verso 11 dice: este Onésimo, en otro tiempo, el verso 11 dice, te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y me encanta porque Pablo le está diciendo: te estoy diciendo esto, yo me conozco, yo soy Pablo, anciano, soy líder de la iglesia, pero no te estoy obligando a esto, simplemente te ruego. Te ruego, y me encanta esto lo que le dice, por mi hijo Onésimo. Ahora, ¿por qué le dice hijo Onésimo? Porque en realidad Onésimo se ha rendido a Cristo, ha entregado su vida al Señor, y ahora Pablo se considera un padre espiritual para Onésimo. Así es que Onésimo es el hijo espiritual de Pablo, a quien Pablo está cuidando, a quien Pablo está guiando, y no quiero que perdamos la esencia de lo que es la carta. Pero es Pablo, ojo con esto, está intercediendo entre Filemón y Onésimo. Pablo en este momento está siendo un pacificador. Él está siendo un intermediario entre ellos dos. Puedes ver el corazón de Pablo, lo puedes ver aquí. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fue en la cárcel en donde ellos se conocieron. Y dice: este te era inútil, pero ahora te va a ser útil. No sé si sepas esto. El nombre Onésimo en griego quiere decir útil. Entonces es un juego de palabras, Pablo. Y dice: el que era inútil, ahora sí, neta, sí es útil. Este es útil en el ministerio y es útil porque eso es lo que quiere decir su nombre. Y a este ahora te lo voy a enviar. Y nos mete en el segundo punto que dice: el poder de la reconciliación vence las barreras del pasado. Y aquí quiero que nos vayamos siendo sensibles en el corazón y vayamos entendiendo. El Evangelio permite que las personas en realidad sean transformadas no solo por lo que cree que hicieron, sino por lo que Dios hace en ellas. El verso 12 dice a Filemón: te lo he vuelto a enviar en persona a Onésimo. Pues, o sea, le dice: aquí está Filemón, te envío a Onésimo en persona. Es decir,
como si fuera mi propio corazón. Está diciendo Pablo, te estoy enviando a Onésimo y recíbelo como si fuera mi propio corazón. Recíbelo como si fuera yo mismo. Recíbelo como si estuvieras recibiéndome a mí. Te lo voy a enviar en persona. Y ahí hay un punto importante. ¿Por qué? Pablo sabe que Onésimo va a regresar para pedir perdón, pero tiene que compensar la falla que ha hecho. Ha robado y tiene que regresar lo robado. Tiene que dar lo que ha tomado. Debe algo y es pedir perdón. Y lo que está diciendo es, recíbelo con el amor que me recibirías a mí. Es un hermano en la fe. Y hay un plan. Y quiero que veamos el plan, aunque no esté en esta carta, pero que conoce Pablo, porque conoce muy bien el Antiguo Testamento. Lo voy a poner en tu pantalla, no tienes que ir ahí. Pero quiero que veamos Levítico capítulo 6. Y en Levítico 6, de los que toman nota, por favor apunta en tu Biblia, allá al lado, Levítico 6, o en tus notas, Levítico 6. Pero lo que quiero es que vayamos juntos a ver Levítico 6, porque tenemos que ver lo que es el perdón y la ofrenda por la culpa. Entonces, Levítico 6, Dios le habla a Moisés y le deja muy claro qué es lo que tienes que hacer. Y le dice Levítico 6, verso 1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuando alguien peque o cuando alguien cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o robo, o haber extorsionado a su prójimo, o se ha encontrado lo que estaba perdido, o ha mentido acerca de ello, o ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. Pausa un segundito. Tiene que restituir. Si alguien ha tomado lo que no es suyo, si alguien ha insultado, si alguien ha hablado un chisme, si alguien está blasfemando, si alguien está diciendo cosas que no son dignas, si alguien ha corrompido, engañado, extorsionado, robado, ha jurado falsamente, tiene que restituir y devolver lo que no es suyo. Y sí vas a ver esto, porque cuando habla de chisme en el verso 3, cuando habla de discordia, cuando habla de división, cuando habla de cuando tú estás hablando cosas detrás de alguien que no está presente, tú estás haciendo mal. Y lo que tú debes es una disculpa a esta persona porque estás difamando, o porque estás mintiendo, porque estás meramente chismeando. Si no está la persona, tú no tienes por qué estar hablando todo eso malo delante de otra persona. Pero cuando tú hagas esto, tienes que restituir el daño que estás haciendo de alguien de quien estás tú hablando. O cuando tú tomaste lo que no era tuyo, o cuando tú robaste, debes de restituir. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Tendría que ir y pedir perdón, hablar con esta persona. Y mira el verso 4 de Levítico 6. Cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante la extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que encontró, o cualquier cosa de la cual juró falsamente. Mira lo que va a hacer. Va a hacer completa ¿qué? Restitución de ello. Y le añadirá una quinta parte más. Se dará al que le pertenece el día que presente su obra por la culpa. Lo que está diciendo es que tienes que restituir. Tienes que pagar lo que le debes a esa persona. Al que le debes perdón, le das perdón. Al que le debes disculpa, le das disculpa. El día que tú presentes la ofrenda es en lo que la Biblia le llama el día de la expiación, el día del perdón. Lo que quiere decir es, tienes que compensar el daño que has hecho. Si le has hecho daño a alguien, tienes que compensarlo. Se trata de hacer algo extra. De hecho dice, le vas a añadir una quinta parte más. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ponértelo como un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes una reservación y estás en un hotel y vas 3 noches. Y la primera noche que llegas a ese hotel, tú te registras, tienes tu reservación, subes al cuarto y estás en el cuarto y no sirve el aire acondicionado y el calor está horrible. Has pasado una noche fatal y tú llamas a la recepción y te dicen, ay, dispense, qué pena. Y ahí te lo dejan.
O bien a la mañana siguiente tú bajas enfurecido y le dices, oiga, yo pasé una noche terrible, casi bajo 2 libras nada más del sudor. Yo creo que eso no está bien. Usted tiene que darme y si te dice, no, mire señor, ya le vamos a arreglar su cuarto. Sí, déjenos la llave y le arreglamos su cuarto para que esta noche la pase bien. Eso no está bien. El hotel lo que tendría que hacer, y eso tú puedes preguntar a cualquier cadena hotelera, especialmente en Disney, que son expertos en compensar si hay algo malo. Si tú estás en el hotel y te hicieron eso, lo que tiene que suceder es que cuando vienes y pones tú esa queja de este cuarto no tiene aire y está terrible, y dicen, discúlpenos, déjeme ver esto. Yo quisiera, ahora no tiene que preocuparse, vamos a tomar sus cosas, por favor tome usted las que quiera, y le voy a dar ahora un upgrade. Tengo una suite que le va a encantar, por favor perdónenos el inconveniente, y aquí tenemos la suite en el piso 5. Si no tienen cuartos, lo que tendrá que hacer el hotel es, disculpe el inconveniente, mire, en este momento está saliendo alguien a arreglarle el aire acondicionado, mientras le quiero dar estos 2 tickets, puede usted comer por cuenta nuestra y vaya usted al restaurante italiano de aquí del hotel, y además cuando regresas tiene una copa de vino, una botella de vino y una cajita de chocolates. Eso es compensar. Eso es lo que tiene que hacer. El hotel está compensando la falla y el inconveniente y está restituyendo el daño que te habían hecho a ti. Esa es la intención de esta escritura de Levítico, que tú restituyas y compenses el daño que has hecho al que le has hablado mal, al que le trataste terrible, al que no has perdonado, al que robaste, al que maltrataste, al que chismeaste. Y dice el verso 6 de Levítico 6. Aquí está lo que es la ofrenda por la culpa. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, traerá el sacerdote una ofrenda, su ofrenda por la culpa para el Señor, y traerá un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación por él, dice, delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Aquí hay un principio bíblico que no podemos perder. Lo que está diciendo es, tú tienes que traer una ofrenda, y cuando tú traigas la ofrenda la vas a poner en sacrificio, pero tienes que haber puesto de acuerdo a quien hayas ofendido para con esto manifestar el sacrificio, y toda cosa que hayas hecho mal te será perdonada. ¿Qué es el principio bíblico? Que muchas veces venimos aquí a la iglesia y estamos aquí adorando al Señor y venimos y le alabamos, pero tenemos un problema con algún familiar o con alguna persona o con algún compañero de trabajo que no he querido arreglar, pero vengo aquí como si fuera el aleluya, aleluya, y no he arreglado una cosa que tengo que compensar y pedir disculpa. Y esto es interesante porque lo que está diciendo es, si estás aquí antes de ofrendar algo al Señor y de prometer al Señor y de alabar y adorar, tienes que dejar lo que tú tienes aquí, ir y ponerte a cuentas con esta persona a quien le debes perdón o disculpa, con quien tienes que ponerte a cuentas y hablar antes de que vengas y levantes las manos y estés aquí. Ese es el problema en la iglesia en general, por lo que dicen que hay mucho hipócrita, porque vienen y entonces y cantan y mucho Dios, y ¿por qué no me paga lo que me debe? Y tengo que tener cuidado porque la Biblia nos llama a ser irreprensibles, que nadie venga y te reprenda porque debes algo, debes una disculpa, debes perdón, estás en una capacidad de súper vulnerable, ofendido, ofendida, y no eres capaz de verdad de venir y ponerte a cuentas. Tengo que tener cuidado porque si digo que soy cristiano tengo que actuar como el cristiano actúa, bíblicamente. Yo me acuerdo cuando todavía estaba haciendo novelas, yo me acuerdo todavía acabado de recibir al Señor, y me acuerdo que había varios artistas que cantaban, pero que habían recibido al Señor, entonces cantaban canciones para el Señor, pero yo decía, pero tiene que haber un actor. ¿Será que hay algún actor? Y en la compañía de televisión donde estaba yo pregunté ahí a las muchachas de maquillaje, le dije, oye, ¿conocen algún actor que haya recibido al Señor? Bueno, sí, hay uno. Bueno, él dice que es actor. Ayer se agarró a golpes con el coordinador del piso y no le ha pedido perdón. Y yo dije, oh, wow. Ok, gracias. Y yo vi la vida de este hombre y no me mostraba nada. Te voy a decir una cosa, el fruto es la evidencia de la raíz. Tu comportamiento tiene que ser luz para los demás, y la vida transformada es la evidencia de tu nacimiento para nuevo
comienzo. Esto es, unos nuevos deseos de vivir, unos nuevos caminos que andar y una gracia para poder agradar solamente a Dios. Y entonces, en este punto, pues, ¿qué es lo que hemos hecho que debemos de restituir? ¿Qué cosas quiere Dios que yo haga? Porque no solamente es pedir perdón, nada más, sino que yo tengo que ponerme a cuentas con la persona que he ofendido y pedirle perdón a Dios también, y entonces traer quiero decirlo así, mi responsabilidad moral es restituir. Si entiendo la Escritura, tengo que restituir, tengo que pedir perdón, tengo que reconciliarme, tengo que ser pacificador. Esto es lo que me dice el Señor. Volvemos a Filemón, mira el verso 13. Pablo está diciendo sobre Onésimo: a este hubiera querido tener conmigo para retenerlo, ¿no? Para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por propia voluntad. Ponle cuidado al verso 15. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto que en la carne, dice, y como en el Señor. Pausa un segundito. Este verso 15 y el verso 16, quiero que veamos por qué permite Dios cosas. Porque dice, quizá por esto se apartó por algún tiempo. Esta palabra quizá nos deja ver que es Dios ha permitido que esto haya sucedido. Dios ha permitido que Onésimo haya salido corriendo. Dios no provocó. Ay, mira, entiéndeme. En la Biblia hay cosas que Dios describe, pero no prescribe. Dios no manda, roba y huye. Dios va a aprovechar la situación de este hombre que robó y está huyendo para alcanzarlo y tratar con él. Y Filemón recibe este mensaje diciendo, quizá para eso es que se apartó de ti. O sea, quizá tuvo que huir para encontrarse en la misericordia y la gracia de Dios, en su economía. Se topa conmigo en la cárcel, yo le presento el evangelio y Dios le transforma. Y ahora te lo voy a regresar completamente transformado. Un hombre nuevo que ama a Jesús, que puedes usar, pero que quiere ponerse a cuentas contigo. Quizá para eso el Señor permitió que sucedieran. Y yo sí creo que para el reino de Dios no hay ningún desperdicio. Para el reino de Dios todo Dios lo aprovecha, nada gasta. Y este hombre, un hombre esclavo, pero que hace lo que hace, huye, es encontrado, alcanzado, transformado, Dios lo cambia y ahora lo va a regresar. Dime tú, ¿cuántas personas o testimonios conoces que han pasado por algo y Dios les ha alcanzado en su punto más bajo? Cuando peor estaban, el Señor les alcanza. Y claro, hay otras personas que en realidad pues que no son sensibles a eso, ¿no? Y si tú pensaras, ¿qué tal que Onésimo no hubiera huido? Y si Onésimo estaba en la casa de Filemón y ayer a la iglesia, ¿qué tal que él se hubiera quedado en la iglesia y de repente ahí recibe el evangelio y ahí recibe al Señor? ¿Y qué tal que no? Porque la realidad es que muchas veces creemos que eso va a pasar, pero muchas veces hay personas que tienen el corazón muy duro. Y muchas veces hay personas que oyen el evangelio y tienen el corazón duro, y oyen el evangelio y tienen el corazón duro. Y quizá Onésimo tenía el corazón duro y Dios permitió esa desaveniencia y ese descalabro y que tocara fondo para entonces encontrarse con su Creador. Pero hay otras personas, y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay otras personas que en realidad quizá piensan que son del Señor porque han crecido en un hogar cristiano, y esos son los más peligrosos, porque creen que porque mis papás eran del evangelio y servían en la iglesia y yo crecí cristiano y vivo cristiano, pero nunca he aceptado a Cristo. O sea, hay muchas personas que crecen en un hogar cristiano y que nunca han confesado su fe y que nunca han en verdad rendido. ¿Por qué? Porque no han visto un testimonio estridente. Pastor, yo crecí en mi casa y en mi casa íbamos a la iglesia y estamos todos muy tranquilos. Yo nunca vi que mi hermano fuera un ratero y se saliera y huyera. Yo nunca vi que mi hermana fuera una drogadicta y estuviera en centros de desintoxicación y cosas súper estridentes. Todos nos amábamos, aleluya, en la casa, amén. Y leíamos la Biblia y todo. La pregunta es, ¿confesaste a Cristo? ¿Te entregaste al Señor? Porque quizá Dios va a permitir
A lo mejor que salgas de tu casa para encontrarte con el Creador. Y estas cosas son de las que está pasando. O sea, porque muchas otras personas dicen: yo voy a vivir la vida loca, pastor. La verdad es que ahorita estoy muy joven, yo voy a vivir, voy a gozar. Eso lo vamos a ver en Eclesiastés. Salomón lo dice eso: yo le entregué todo lo que quise a mi cuerpo. Y de repente tú puedes decir: y al último momento ya me convierto. La pregunta es: ¿y cómo lo sabes? Porque quizá en el último momento, quizá tu corazón está muy duro y ni siquiera te has rendido al Señor. Onésimo pudo, ojo con esto, haberse quedado en esa casa sin robar, sin nada, y se queda allí y no hubiera conocido a Cristo. Y si Onésimo muere, él no va al cielo. Entonces es interesante en la economía de Dios y cómo es que suceden las cosas. Quiero que conmigo muy claro veas y leas versos 17 y 18. Antes de leerlo, quiero que pongas mucha atención, porque para mí este es el núcleo, este es el ombligo, este es el centro de la carta, versos 17 y 18. Léelo conmigo con mucha atención. Dice el 17, Pablo le está diciendo: si me tienes por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo dice: si me tienes por compañero, si me amas, si eres mi amigo, si de verdad estás agradecido con lo que Dios ha hecho, acéptalo, tal cual como me aceptarías a mí. Ahora, si esa persona te hizo daño, ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. Eso es lo que le dice. Ahora, ¿ves el corazón de Pablo? Es un reconciliador. Está diciendo: yo voy a pagar lo que te han hecho. Ahora quiero que veas ahí mismo el evangelio, el corazón de Jesucristo, diciendo: yo voy a pagar por lo que te han hecho. Si algo te dañó, ponlo en mi cuenta. Y quiero tomar un momento para hablar de qué quiere decir ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta, no te pierdas, por favor. Es la palabra propiciación. Propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? Es una palabra, sí, teológica, pero lo que quiere decir es poner en la cuenta de alguien más. La palabra propiciación, ponle cuidado, quiere decir satisfacción. Así que lo que quiero que veas es esto. El Antiguo Testamento, Dios genera con medidas el tabernáculo, que tiene un lugar de sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto, quiero que hablemos un segundo de esto. El arca del pacto, ya lo hablamos cuando estudiamos Samuel, pero cuando veas, el arca del pacto era una especie de caja, de un cofre que estaba toda cubierta de oro. Dentro del arca del pacto había 3 elementos. Estaban las tablas de la ley, estaba una vasija con maná, y estaba la vara de Aarón, esta vara que reverdeció. Esos elementos estaban en el arca abajo. Arriba del arca había una cubierta tipo charola. Esa cubierta se le llamaba propiciatorio. Ahora, arriba de esta cubierta que se le llamaba propiciatorio o mercy seat o asiento de misericordia, este propiciatorio tenía, de acuerdo al diseño, todo lo que estaba dentro, dice Hebreos 9, ahí permanecía. Pero cómo estaba construida, lo dice en Éxodo 25, en el verso 18, que había encima del propiciatorio, de la charola de arriba, 2 ángeles. Y los 2 ángeles estaban uno frente al otro, uno a los pies y el otro a la cabeza de este cofre. Y tenían las alas extendidas y estaban así como viendo hacia abajo. Y estaban viendo hacia abajo con sus alas extendidas. Y esto, en realidad, esta tapa o charola era donde se derramaba la sangre del sacrificio una vez al año en el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día del perdón. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año con la sangre, ya hecho el sacrificio por el perdón de los pecados, y venía y derramaba la sangre en la charola como propiciación. ¿Cómo es la propiciación? Esto era como satisfacción a la ira y la justicia de Dios. Ahora, esta propiciación era el lugar de la satisfacción.
Era el lugar donde Dios castigaba el pecado, y ahí es donde era satisfecha, o se satisfizo, o estaba la ira de Dios en verdad derramada, y Dios estaba satisfecho de lo que estaba haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner un ejemplo. No sé si tú sepas de algunas familias excéntricas que tienen un tigre en la casa. Mi esposa tiene un tigre. No estoy hablando de ese tigre. No, ora por mí, ora por mí. Hay personas que tienen tigre o un león, o hay personas que tienen un pitbull. Hay personas que tienen estos animales que desconocen y que pueden ser muy bravos. Pero te voy a poner el ejemplo del tigre. Y hay personas y millonarios y excéntricos y lo que sea que tienen el tigre, y el nene, el hijo, 7 añitos, sale a jugar y el tigre escapa y el tigre se come y mata al niño. Eso hay casos muchos. El tigre ha matado y destruido al niño. El padre se entera, y el padre, lleno de rabia y de ira, lo que viene hace y descuartiza al tigre. Mata al tigre. Y eso es lo que quiero que tengas en la mente. La ira de este padre se ha desahogado en la muerte de esto que separó a su hijo del padre. Pregunta: ¿qué nos separa a ti y a mí de nuestro Padre Celestial? El pecado. Esto es lo que Dios odia. Dios detesta el pecado porque te destruye. Y no hay peor cosa que al Padre Celestial ver a su hijo muerto. La muerte es separación, separado de Él. Ahora, si el pecado nos separa, nos mata, Dios tiene ira en contra, no de sus criaturas, sino en contra del pecado. Y Él, Dios, derrama su ira en el propiciatorio para ser satisfecha, y derrama su ira para castigar el pecado. Ahora, Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para estar colgado en la cruz, como propiciación por ti y por mí, derramando su ira en Jesús para descargar el castigo de tu pecado y de mi pecado, para que fuera satisfecha su justicia. Cuando tú ves esto, eso es el concepto de la propiciación. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Cuando Cristo está en la cruz y es derramada la ira de Dios en Él, es para que no derrame Dios la ira en ti. Y Cristo dice tetelestai, que en arameo es pagado por completo, satisfecho. Así que lo que sucedía en el arca, en la tapa como propiciación, era la ira de Dios pagando lo que te toca pagar a ti. Ponle cuidado. ¿Qué había abajo en el arca? 3 elementos: las tablas. Las tablas de la ley representaban el pacto con Dios, y el pueblo, cuando dan las tablas de la ley, está en idolatría, adorando otro Dios, a un becerro, y rompe el pacto con Dios. La vara de Aarón es la rebelión de Coré. Cuando Aarón suelta la vara, el emblema es la rebelión de Coré, que está en contra de el hombre que Dios llamó, que es Moisés. Y el maná es el alimento que Dios les dio, por lo cual estaban llenos de queja. La queja, la rebelión, la rabia, la crítica, el desenfreno, el quebranto, el romper su ley, el alejar, todo eso está ahí como símbolo, y Dios descarga su ira en estas cosas. Ahora, si los ves así, la sangre cubre el propiciatorio y Dios derrama su ira. ¿Y te acuerdas de esto? Porque está representado esto solamente como una sombra de lo que iba a venir en la cruz del Calvario. Pero cuando a Cristo Jesús lo descuelgan y lo ponen en la tumba, yo no sé si sepas esto, pero en la escritura dice que cuando lo llevan de ahí, porque Él resucita, cuando llega, según Juan, el Evangelio capítulo 20, verso 12, entra María Magdalena a la tumba y encuentra esta tapa de la tumba con 2 ángeles ahí.
uno a la cabecera y otro a los pies. Y habría sin duda sangre allí porque estaba destazado su cuerpo, y ahí estaban estos dos ángeles. Cuando tú ves esto, tú estás viendo que eso fue el sacrificio como propiciación por lo que nos toca a ti y a mí. ¿Por qué digo todo esto? Pablo está diciendo, si tienes algo contra mi hermano, yo te lo pago. Yo lo pago. Y hoy Cristo nos dice a ti y a mí, cuando alguien te ofende, si alguien te ha hecho daño, cuando alguien ha hablado mal de ti, o si alguien te ha desilusionado, si alguien te ha lastimado, y tú estás sumamente enojado o estás sumamente enojada, y te quieres desahogar y quieres darle su merecido, esta noche Jesús te dice, si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo lo pago. Ponlo en mi cuenta. ¿Y por qué está esto aquí? Porque quiero que sepamos que Jesús ama a esa persona que nos hizo daño como nos ama a nosotros también. Y Cristo ama a esa persona como te ama tanto a ti y a mí, pero nosotros no queremos perdonar. Nosotros no queremos, en verdad, extender eso que toca cubrir lo que me hicieron. Y Cristo dice, si tú tienes algo contra esa persona, ponlo en la cruz. Si te debe algo, pónmelo a mi cuenta, yo lo pago. Y hay muchas personas que dicen, no hay nada que pueda hacer. Nada, yo no aguanto eso que me hizo, es que no. Escúchame. Si la gracia de Dios y el pago en el propiciatorio como pago para tu vida no le alcanza a esa persona que te hizo daño para que la perdones, tampoco te alcanzaría esa gracia a ti. Cristo Jesús dice, mi sangre es suficiente, tetelestai, he pagado por completo. Y nos mete eso en el último punto. El poder de la reconciliación produce una nueva vida. Así que la reconciliación no termina cuando ya yo pido perdón. En realidad no, termina cuando se ha restaurado la relación, por lo que haya unidad. El perdón es una sola vía, la reconciliación y la restauración es dos vías. Y dice el verso 19, yo Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, mi hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor y recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La meta de la reconciliación es simplemente dejar de pelear. La realidad es restaurar la comunión, es volver a unir la relación, porque el Evangelio eso es lo que hace, nos reconcilia, nos une, porque dice Romanos que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y tenemos paz para con Dios. Cristo vino a restaurar todo lo que nosotros necesitamos para unirnos de vuelta con Dios el Padre. Ahora atiende bien esto, estamos hablando ahora de unidad. Cristo nos une y es más importante la unidad que lo que nos pueda separar. Pero Satanás entiende el poder que tiene la división. Satanás entiende el poder que tiene la división. Por eso trabaja a fondo Satanás para sembrar sospecha, discordia, ofensa, crítica, resentimiento dentro de la familia. Sabe Satanás que la familia dividida pierde su efectividad en el testimonio. Sabe Satanás que la familia dividida se debilita espiritualmente. Sabe Satanás que el matrimonio dividido deja de vivir bajo el diseño de Dios. ¿Por qué, pastor? Ponle cuidado a esto. Porque la división ocurre en silencio, no se anuncia, ocurre en silencio. ¿Cómo luce? Cuando un matrimonio viviendo bajo el mismo techo empieza a llevar direcciones distintas. Y Satanás sabe eso. Así que hoy debemos de entender lo que es el poder de la reconciliación. Esta carta es el evangelio visible. Esta carta es un hombre ofendido, un hombre culpable y un mediador y reconciliador. Por lo que esto es lo que Cristo nos recuerda hoy a ti y a mí. Nosotros culpables, Dios el ofendido, pero Cristo Jesús
el único mediador. Y gracias a su mediación, nosotros disfrutamos de la paz para con Dios. Cada vez, mi hermano y mi hermana, que tú y yo perdonamos, reflejamos el carácter de Cristo. Y Pablo no lo está obligando a que lo haga, Pablo está diciendo, en realidad, yo confío en que tú lo vas a hacer. Sé que tienes el corazón del Señor. El problema es cuando le hablas a alguien que no conoce del Señor, porque no va a entender mandamientos ni principios bíblicos y no conoce el corazón de Dios. Por eso es que los cambios vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo no puedo esperar que alguien haga cosas que él mismo no hace. Pero Pablo hoy ha hablado, necesitas que tu corazón sea rendido. Y dice el verso 22, al mismo tiempo, prepárame alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones sea concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y Dios conoce el corazón, así que quiero ir al cierre solamente diciendo esto. Onésimo era un esclavo que creía en Dios. Y creyó en Dios, y entonces ahora este esclavo es libre. Porque la libertad consiste en que tú creas que Dios te ha liberado de lo que tú tienes. Te ha liberado de tus pecados, te ha liberado de todo aquello que te carga. Y tú hoy, escúchame bien, hermano o hermana, puedes ser como Onésimo hoy. Quizá tú necesites como Onésimo restituir algo que debes. Y si estás aquí, puedes ser como Onésimo pidiendo perdón a alguien que le debes el perdón. O quizá tú estás en este momento diciendo, no, pastor, yo no estoy como Onésimo. Bueno, quizá tú puedes estar como Filemón, que tú puedes entonces perdonar a alguien. Tú puedes perdonar a alguien o puedes no perdonar a alguien. La realidad es esa. Déjame decirte esto. No hay peor prisión, no donde estaba Onésimo, no hay peor prisión que un corazón que no perdona. La realidad es que la manera de liberarte es cuando tú sueltas aquello que te cargaba y entonces dejas que el Señor realmente trabaje en la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque esto que te carga, esto que te agobia, esto que te frustra, esto que tienes aquí, debes de soltarlo hoy a la cruz y dejárselo a Jesús, quien dijo, yo lo voy a pagar, pagado por completo. Y quizá tú dices, no, eso yo también ya estoy. Quizá has sido Onésimo o Filemón, o quizá tú estás aquí y eres Pablo. Y Pablo quizá está aquí y es un reconciliador y un pacificador. Y lo que hace Pablo es que hace que dos personas se reconcilien. Así que quizá tú estás aquí y tú te ves en Pablo siendo el puente para reconciliar. El ministerio, según Corintios, en pluma de Pablo, dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por lo que es unir, paz quiere decir eso, es unir dos cabos. Ese es el problema de la religión, que la religión es el hombre, el ser humano tratando, la religión es de donde viene la palabra religo, que es volver a unir. El hombre quiere volver a unir su relación con Dios y eso no se puede. Él es el que nos alcanza, nos busca y hoy nos ha dicho todo lo que tú tienes y que te carga y que sabes que debes devolverlo, ponlo en la cruz. Y entonces Pablo une los dos cabos para que haya paz entre ofendidos. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? La reconciliación siempre tiene un costo. El costo para Pablo significó interceder. El costo para Onésimo significa regresar. Es decir, él tiene que pagar el daño que ha hecho. Para Filemón significa perdonar, abrir su corazón y extender misericordia. Y para Cristo significó morir. Y este costo y este alto precio es por nuestra reconciliación. Quiero que veas en tu pantalla. La cruz no solamente es el lugar donde recibimos el perdón, es también el lugar donde aprendemos a perdonar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros nos neguemos a perdonar o a reconciliarnos con quienes estábamos heridos y frustrados y lastimados y no podemos vivir en paz con la familia, con el matrimonio, con los amigos? Hoy tú tienes que estar en uno de esos tres, mi hermano, mi hermana. O puedes estar en Onésimo, o puedes estar en Filemón, o puedes estar en Pablo. Y yo lo que quiero hacer para cerrar diferente es solamente orar
por los onésimos. Y quiero empezar por los onésimos, porque quizá tú estás aquí hoy y estás como Onésimo y tienes culpa. Y quizá aquí estás como Onésimo y tienes una gran carga. Y te digo más, Onésimo, quizá tú has estado huyendo de algo y no lo has enfrentado. Y sabes que debes enfrentarlo, pero carga tu corazón y todavía no lo has entregado. Quiero orar por los onésimos. Así es que si tú estás aquí y eres Onésimo, ahí solo ponte de pie y yo desde aquí voy a orar por ti. Y la razón de ponerse de pie no es otra que solamente dejarle ver a Dios que estoy siendo sincero y necesito ser limpiado de esta carga que tengo. Si tú estás aquí y te identificas con este Onésimo, quiero orar por ti. Quiero que Dios limpie esa carga. Quiero orar para que Dios en verdad te abra el corazón y no vivas más en culpa y te libere de esa tensión que tienes haciendo lo que debes hacer. Ponte de pie si eres Onésimo. Amén, amén. Si hay más Onésimos, póngase de pie, Onésimo. Si hay algún Onésimo más para orar por, amén. Déjame orar por Onésimo. Amén. Padre amado, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús por cada uno de los hermanos y hermanas que se han levantado con esta necesidad en un corazón con carga y con culpa, que lo que necesita es tener misericordia del cielo. Y tu palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo te pido, Señor, que su corazón sea cambiado a un corazón que entienda que somos imperfectos, a un corazón que entienda que necesitaba ser transformado, a un corazón que entienda que en verdad la culpa está destruyéndolos por dentro, pero hoy los has venido a transformar de verdad, dándoles la paz, que es que esto que sienten en su corazón hoy lo puedan colgar en la cruz. Y Cristo dice: ponlo a mi cuenta, yo he pagado por eso. Así es que oro por los que se han levantado, Señor, para que les des paz y que no carguen más con esa culpa que no viene de ti, y que lo que han hecho, tu palabra dice que si uno confiesa sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Señor, atiende sus corazones y que sientan tu mano para que descarguen eso en la cruz y que puedan vivir en libertad. ¿No se sienten? Si hay alguien aquí, Filemón, si hay algún Filemón que está lleno de rencor, si hay alguien aquí que en realidad tiene su corazón en verdad que no quiere perdonar porque está muy lastimado y que no logra tampoco recibir la bendición que Dios tiene, póngase de pie. Si hay aquí alguien que se identifica, amén. Si hay aquí alguien que se identifica con Filemón, amén. Si hay aquí alguien que sabe que ha vivido con el corazón lleno de frustración, pero no quiere guardar rencor y no quiere estar viviendo con lágrimas de qué hago porque no sé cómo manejarme, pero en realidad he preparado un muro que me separa entre este esclavo y mi persona. Si tú estás aquí y te identificas con Filemón, ponte de pie. Amén, amén. Déjame orar por Filemones. Padre, yo quiero pedirte por hombres y mujeres que se han levantado dando absoluta verdad en un corazón necesitado de ser transformado, y que los muros sean derribados para que entonces mejor preparen puentes de reconciliación, Señor, y que puedan en verdad abrir su corazón para no guardar rencor, para no generar esa raíz de amargura que solo los condena y los pone más presos y los pone con más y más rencor, y lo único que están haciéndose es daño a ellos mismos. Quizá la otra persona no sabe la carga tan grande que tienen, Señor, pero yo te pido que hoy la suelten a ti y que la cuelguen en esa cruz. Bendícelo, Señor,
que aprendan a perdonar a aquellos que les han hecho daño. Quizá fue una oración, quizá fue una mala palabra, quizá fue un malentendido, quizá fue algo que dijeron, Señor, pero se cargaron y el corazón hoy arrastran una maleta llena de cosas que deben de ser soltadas. Te pido, Señor, que les ayudes a soltarlos y que las tiren hoy a los pies de la cruz, en el nombre de Jesús. No se sienten, solo quiero pedir, y me imagino que aquí estaremos muchos de los que quedan. Pablo, quizá tú estás en la actitud de Pablo, donde debes de ser un pacificador o ser sensible a situaciones que estás pasando. Pero si alguien está aquí abatido porque no ha podido mostrar amor y porque no ha podido reconciliar una situación con la otra, y Dios te está llamando a ser reconciliador y pacificador para unir una familia que está peleada, para unir un matrimonio que está roto, para unir una situación que no tiene cómo, hoy Dios quiere usarte. Si estás aquí y te identificas con Pablo, solamente ponte de pie. Amén. Ponte, amén, amén. Ponte de pie, Pablo, y déjame orar por ti para que el Señor te dé fuerza y te use. Si estás aquí, necesitamos Pablos que reconcilien situaciones. Necesitamos Pablos fortalecidos en el poder del Espíritu para que entren en casas, en matrimonios, en relaciones, en trabajo, en situaciones, y presenten la gloria del Evangelio, que es la única que cambia todo. Si hay un Pablo más, que se ponga de pie. Amén. Amén. Déjame orar por Pablo. Amado Dios, te doy gracias ahora por Pablo que se han parado, por estas personas, hombres y mujeres, hermanos en la fe, Señor, que en realidad ven la necesidad ahí a unos pies de sus ojos, donde necesitan en verdad de tu Espíritu Santo para reconciliar. Ahí, Señor, donde quizá algunos de los que se han levantado siendo Pablos no han sido sensibles y no han sabido cómo hacer esto, Señor, y tienen el corazón con carga porque quieren ser reconciliadores, y es un ministerio que saben y entienden. Señor, equípalos, fortalécelos y dales la paz de que esta persona que tienen ya en el corazón sea algo activo, que puedan en verdad extender tu amor. Señor, gracias, porque todos nuestros pecados y nuestras cargas ya están cubiertas en el propiciatorio, y tu sangre, Cristo Jesús, ha pagado por completo. Si algo debemos, solamente vamos a pagarlo, y tus pecados y los míos queden cubiertos. Ya Cristo Jesús ha hablado hoy, ya nos hemos levantado, así que solo quiero que le demos gracias al Señor. Los que estén por levantarse, pues reciban la bendición del Señor y podamos cerrar este servicio. Padre amado, gracias porque hoy tú has hablado, gracias porque has sido bueno, gracias porque queremos acercarnos a ti y queremos que tú te acerques a nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, te necesitamos. Señor, guíanos, ámanos, protégenos, Señor. Sabemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, pero necesitamos de tu dirección, cuidado, alimento y protección. Gracias porque eso es lo que estás haciendo en esta iglesia, por lo que te amamos y te adoramos y te alabamos. En el nombre de Jesús, y la iglesia completa dice amén. La iglesia dice amén. Pongámonos de pie, cerremos adorando al Señor y muy buenas noches. Dios les guarde. Y adorarte, me rodeas con tu gloria.
la noche. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene y como siempre, si están en necesidad de oración, pasan aquí. Queremos orar por ti. Nos vemos.